Con F5 acá estamos. Bueno, bienvenido a la gente de Twitch y bienvenido a la gente de TikTok. Hoy quiero agregar algo un poco más diferente y vamos a comenzar a hacer un poco de lectura con este libro que tiene mucho que ver con lo que yo me dedico. Bueno, vamos a comenzar sin más vueltas. Vamos a comenzar entonces a leer este libro que está muy bueno, llamado Terapia de la Posesión Espiritual del doctor José Luis Cabuli. José Luis Cabuli es un médico de acá de Argentina que se dedicó a las terapias de regresión. Fue como el pionero, el que trajo las terapias de regresión acá en Argentina. Gracias a él conocemos gran parte de nosotros las terapias de regresión y nos hemos formado. Decidí comenzar con lo que es la introducción del libro y el primer capítulo. Este libro trata sobre lo que históricamente y culturalmente se ha conocido como la posesión del cuerpo de una persona viva por un espíritu desencarnado. Sin embargo, desde esta misma introducción quiero dejar en claro que, aunque en apariencia una persona puede parecer poseída, no existe una verdadera posesión del cuerpo. Lo que ocurre en realidad es que el psiquismo de una persona difunta o de una entidad espiritual no encarnada se mezcla parcial o totalmente con la mente subconsciente de una persona viva, ejerciendo un grado de variable de influencia sobre esta. Bien, voy a leer despacio porque es un tema bastante profundo, bastante denso, así que yo acá, como verán, he marcado y señalado un montón de cosas que son muy interesantes. Un alma o un espíritu desencarnado es una forma de energía que, bajo determinadas condiciones, puede adherirse y quedarse atrapada en el campo vibratorio de una persona viva. Bien. Cuando esto sucede, el alma desencarnada actúa como un campo de energía interferente, provocando en la persona afectada una serie de efectos que clínicamente se manifiestan como alteraciones en los procesos mentales, las emociones, el comportamiento e incluso en el cuerpo físico. En particular, la voluntad y la energía vital de la persona pueden hallarse seriamente comprometidas, ya que la entidad se convierte en un verdadero parásito en el campo energético de la persona. Lo que llamamos posesión, entonces, es el resultado de la acción de una energía intrusa sobre el campo de energía de una persona viva, hecho que puede objetivarse mediante una bioelectrografía de imágenes Kirlian. De modo que, aunque todavía sigamos utilizando el término posesión porque el uso y la costumbre así lo han acuñado, es más propio hablar de influencia o interferencia espiritual, es lo que yo siempre trato de explicar a la gente cuando tengo las charlas o cuando hago los vivos. Algunos terapeutas de habla inglesa denominan a este fenómeno spirit attachment, es decir, adherencia espiritual. El segundo punto que quiero dejar en claro aquí es que tampoco existen los demonios tal como hemos creído que existían, ¿bien? Aunque algunas entidades se comportan como si lo fueran. El término demonio viene del griego daimon y significa genio o espíritu. Entre los antiguos griegos, un daimon era una entidad espiritual que tanto podía ser buena o mala, según su accionar. El mismo Sócrates atribuía su inspiración a un daimon. La interpretación y redacción posterior del Nuevo Testamento circunscribió el uso del término daimon para designar solo a los espíritus malignos. Desde entonces, todos los daimon son malignos sin discriminación y la acción que ejercen sobre una persona determinada se conoce como posesión demoníaca. Bien. En la práctica clínica, los demonios no son otra cosa que almas desencarnadas, la mayoría familiares, que han extraviado su camino hacia la luz y por eso los denominamos almas perdidas. Aunque casi siempre el accionar de estas entidades resulta perjudicial para las personas afectadas, no dejan de ser almas sufrientes que necesitan de nuestra ayuda y comprensión, y sobre todo de nuestra compasión. Por mi parte, yo soy un terapeuta, no un exorcista. Como médico y como terapeuta, mi objetivo ha sido y es siempre el mismo: aliviar el dolor y asistir a la sanación del alma. Solo que, en este caso, la acción terapéutica se ejerce más allá de la persona que consulta, obviamente. Para mí, el acompañante invisible de la persona, sea un familiar fallecido o una entidad oscura, es un paciente más que requiere mi asistencia y como tal lo voy a tratar. Como todo paciente que se presente, algunas de estas entidades perdidas aceptarán mi ayuda de buen grado, otras se resistirán un poco y habrá aquellas que no querrán saber nada.
Me imagino que para algunas personas y sobre todo para muchos terapeutas, la sola lectura de esta introducción puede parecer insólita o impropia de un profesional que ha pasado por los claustros académicos. Sin embargo, en el transcurso del trabajo terapéutico con la regresión, es inevitable que en algún momento el terapeuta se encuentre con este fenómeno como el origen de algunos de los síntomas que presenta el paciente. Más aún, si yo, terapeuta, tan solo admito este fenómeno como una posibilidad, tarde o temprano me voy a encontrar con esta experiencia, sin importar la técnica terapéutica que emplee. Si trabajo a conciencia, si estoy atento, si busco el origen del problema que presenta el paciente y si permito que el alma perdida se manifieste libremente, me voy a encontrar con esta realidad. El trabajo de muchos años con la terapia de vidas pasadas, TBP, me ha enseñado a mantener mi mente abierta y permitir que suceda lo que tenga que suceder. Así aprendí que, sin importar cuán extraño o descabellado parezca una experiencia, si se permite que esa experiencia se produzca y se desarrolle completamente, el paciente estará haciendo su trabajo interior, el trabajo de su alma. Como consecuencia de este trabajo interior, algo habrá cambiado en el subconsciente del paciente. Si como terapeuta trato la experiencia de posesión o influencia espiritual como si fuera exactamente lo que parece ser, invasión y alteración de la personalidad de una persona por el accionar de una entidad pensante extraña, la condición de esta persona puede resolverse casi siempre. Las historias presentadas aquí provienen de las sesiones de trabajo de los pacientes y de los recursos de formaciones en terapia de vidas pasadas. Bien, capítulo 1. El capítulo 1 se llama Un bisabuelo vengativo. Ramiro tenía 28 años cuando me consultó por su obsesión por la seguridad. Esta obsesión lo había impelido a realizar todo tipo de cursos para resolver situaciones de emergencia, cursos de primeros auxilios, de guardavida y de mecánica de emergencia, entre otras cosas. Confesaba una marcada agresividad de niño. Ramiro se entretenía matando gatos y le fascinaban las catástrofes y las tormentas eléctricas. Tenía además adicción al cigarrillo, a los sedantes y a las bebidas de cola. Pero el punto sobresaliente en su historia era el odio por su abuela materna. Entabló una guerra espiritual con su abuela que duró por espacio de 3 años, hasta que finalmente logró internarla en un geriátrico. Le gané, me decía Ramiro en su primera entrevista. La saqué del medio. Está pagando lo que hizo, que se pudra ahí. En su primera regresión, Ramiro trabajó su obsesión por la seguridad. Esta obsesión se había originado en una vida anterior, al morir como piloto norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Su avión se precipitó a tierra debido a una falla provocada por negligencia de sus mecánicos. Eso explicaba su desconfianza hacia los mecánicos y que se ocupara él mismo de las reparaciones de su automóvil. Allí se originó también su adicción a los sedantes. En esa regresión, Ramiro relató que antes de cada misión los pilotos eran inyectados con una sustancia para darles valor. Esa inyección les borraba la conciencia a los pilotos y estos se sentían bien, tal como Ramiro lo experimentaba cuando tomaba sedantes. Ramiro faltó a la siguiente sesión y cuando volvió dijo que estaba más agresivo. Se me ocurrió entonces preguntarle si tenía obstáculos para concurrir a la consulta y me contestó que efectivamente tenía miles de obstáculos. Me animé un poco más y directamente le pregunté: ¿crees que puede haber alguna fuerza extraña influyendo en tu vida? Estoy seguro que sí, contestó sin dudar. Si así fuera, voy a pedirte que permitas que esta fuerza pueda manifestarse a través de vos. Procedí entonces a guiarlo en una relajación física progresiva y, al término de esta, le pregunté si sentía la presencia de algo o alguien. Contestó que sí y con los dedos señaló que había 3 entidades. Le pedí entonces que permitiera manifestarse una de ellas. Viernes 24 de noviembre de 1989. Ramiro, voy a pedirte que permanezcas con tu mente en forma pasiva y que permitas que este ser hable por medio de tus cuerdas vocales, a través de tus labios, utilizando tu voz. Quien quiera que sea, quiero decirle que es bienvenido. Adelante. ¿Qué estás haciendo aquí? Este tipo es fuerte, hablando sin dilación y con un timbre de voz diferente al de Ramiro. Tiene tendencia a destruir, eso es lo que disfruto, me encanta destruir. ¿Cómo te llamas?, le pregunta el terapeuta.
Lucifer, con tono intimidatorio. ¿Le gusta, doctor? Muy bien, Lucifer, sin inmutarme. Yo no estoy aquí ni para censurarte ni para juzgarte. Estoy aquí para ayudarte en lo que pueda. Podés contarme lo que vos desees. Este tipo me da mucho trabajo, con fastidio, lo dice, porque tiene una propensión a hacer el daño, pero también tiene una conciencia que no le deja confundirse. Sabe lo que está bien y sabe lo que le conviene. Algunas veces lo logré, pero me cuesta. Es un tipo listo, el Ramiro. Él sabe que las cosas vuelven. Por eso no hace daño y estoy acá con él porque le gusta vengarse. Le gusta la venganza. ¿Cuándo te uniste a él? Me incorporé a él cuando estaba en el vientre de su madre, a los 3 meses y medio. ¿Te disgusta que Ramiro venga aquí? Sí, me va a desalojar y no quiero. Observen que la entidad sabe lo que se viene. ¿Le pones obstáculos para que no venga? Sí, hago que choque con el auto para que no se ocupe de mí, hago que su madre tenga problemas para que él se ocupe de ella y no de mí, hago que tenga problemas con su novia para que se ocupe de los problemas de su pareja y no de mí. Le provoco problemas en su trabajo para que no se ocupe de mí. ¿Y por qué? Porque yo deseo ayudarte. A mí, con desconfianza. Vos querés ayudar a Ramiro, le dice la entidad esta al doctor. Y a vos también. ¿No te gustaría tener un amigo con quien hablar? Si permitís que Ramiro venga aquí, podrás hablar conmigo y decir todo lo que vos quieras decir. Yo no tengo amigos. Ramiro me quiere expulsar de su cuerpo y usted lo está ayudando a él, enfatizando las últimas palabras. Yo estoy ayudando a Ramiro a que pueda ver las cosas más claras y a que vos también puedas ver más claro. El ver más claro me va a dar más problemas. Conozco a Ramiro mejor que vos. ¿No te gustaría ver la luz? Pregunta clave que se le hace a todas las entidades. ¿Qué luz? ¿Dónde vivís ahora?, le pregunta el terapeuta, y el espíritu le contesta. Vivo en él. Disfruto cuando fuma, disfruto cuando toma Coca-Cola, disfruto cuando eyacula, disfruto cuando toma baños de agua caliente, disfruto cuando toma grandes cantidades de sedantes, disfruto cuando se venga. ¿Qué les parece? ¿Y dónde está tu cuerpo? Ja, los espíritus no tenemos cuerpo, y vos lo sabés. ¿Pero alguna vez tuviste un cuerpo? ¿No te gustaría volver a tener tu propio cuerpo en lugar de un cuerpo que no es tuyo? No recuerdo haber tenido otro cuerpo, dice el espíritu, pero sería mejor tener el cuerpo de un tipo malo y que lo pudiera manejar con más facilidad que a Ramiro. Bien, entonces te propongo hacer un ejercicio de memoria. Yo te voy a ayudar a que recuerdes el momento en el que tenías tu propio cuerpo y a ver qué pasó con tu cuerpo. ¿Y para qué?, le pregunta el espíritu. Para que veas por vos mismo que alguna vez tuviste tu propio cuerpo y que podés volver a tenerlo. ¿Cuándo? Eso depende de vos. ¿Te parece que comencemos por el principio? ¿Cuál era el cuerpo que tenías antes de utilizar el de Ramiro? Era Federico, el abuelo de la madre de Ramiro. Y acá el doctor dice, ya no es Lucifer, eso era para intimidarme, ahora se manifiesta con la verdadera personalidad de la entidad. Muy bien, Federico, ahora anda al momento importante de tu vida como Federico. Esa cualquiera se casó con mi hijo, visiblemente enojado. Mujer mala, la odio, la detesto, es una maldita. Veo cómo manipula a mi hijo, cómo lo explota, cómo trata de separarnos. Le pide alhajas y él trabaja para comprarle todo eso. ¿Cuándo ocurre todo esto? En agosto de 1921 murió mi esposa. En 1918 lo había hecho yo. Cuando murió mi esposa, aulló el perro de la casa. Mi hijo quiso levantarse para ver a su madre, pero esa maldita no lo dejó y mi esposa murió sola. ¿Y qué sentiste en ese momento? Juré hacer la bosta a Teresa, que era la esposa de mi hijo y que después mató a mi hijo. ¿Teresa es la abuela de Ramiro? Sí, por eso estoy en Ramiro, para seguir mi tarea y finalmente lo logré. Recuerden que Ramiro internó a la abuela en un geriátrico. Ahora, Federico, avanza al instante previo de tu muerte, le dice el terapeuta. Ah, fue una agonía, una hemiplegia. Me orinaba encima, estaba escarado, sufría mucho y lo que más me fastidiaba era que esa hija de perra deseaba mi muerte y lo estaba logrando. ¿Cómo morís? Creo que me rendí, ya no soportaba más estar así. ¿Qué decisión tomaste en el momento de morir? Me quedé en la casa, me prendí con 4 garras sobre la espalda de Teresa y desde entonces me quedé allí. Ahora decime una cosa,
¿No sabías que existe la luz para los espíritus? Muchas veces Teresa trató de hacerme ver la luz en sesiones espiritistas, pero no pudo. Yo siempre me resistí. ¿Crees en Dios?, le pregunta el terapeuta. No sé, nunca me interesó el tema. Déjame que te cuente algo. Dios es luz y emana esa luz para todos los hijos, aún para los equivocados, para los que tienen sed de venganza. Dios tiene un lugar para todos, inclusive para vos, y te lo quiero explicar. Es que ese odio que le tenés a esa mujer no te permitió ascender a la luz. ¿No te gustaría ver la luz? Pregunta clave también que se le hace a todos los espíritus. Podría ser interesante. Entonces, te propongo hacer una prueba. Le pediremos a Dios que te dé una muestra de su luz. ¿Y qué me va a pasar? Podrías ver que existe un mundo mejor que aquel en el que estás acostumbrado a vivir. Es necesario que veas la luz para comprender y tener acceso a un cuerpo nuevo con el cual podrás hacer lo que vos quieras, hacer sin necesidad de recurrir a un cuerpo intermediario. Si te desprendes de rencor, podrás ver la luz. La verdad no me interesa ver la luz porque ya no tengo rencor. Destruí a Teresa. Se está pudriendo como yo me pudrí, en eso que ahora llaman geriátrico. Por lo menos yo tuve el honor de morirme en mi casa. Pero ¿no sabés que el mal que estás causando tarde o temprano lo sufrirás vos mismo? ¿Y el sufrimiento que estoy causando ahora? Fíjate en Ramiro. No puede realizar su vida en paz. ¿No sería mejor que en lugar de hacerle la vida difícil lo ayudaras? ¿No sería mejor que los guiaras en lugar de inclinarlo hacia el mal? Podrías reparar el sufrimiento que le has causado y Dios te dará la luz y la oportunidad de tener un cuerpo nuevo. ¿Cuándo?, pregunta el espíritu. Cuando vos lo decidas. Dios te dará entonces un cuerpo nuevo. Serás un bebé en el vientre de una mamá que te querrá mucho y te cuidará y podrás desarrollarte con todo tu potencial positivo. ¿Te gustaría llegar a eso? Mejor que esto sería. ¿Decís que Dios me va a mostrar la luz ahora? Si vos querés. Sí, pero quiero ver la luz, quiero ver a Dios, no me engañes. No te voy a engañar, pero es necesario humildad ante el Padre. De acuerdo. Muy bien, vamos a rezar juntos, vamos a pedirle a Dios que te muestre la luz, recemos. Padre nuestro que estás en los cielos, bueno, y ahí él reza todo el Padre Nuestro entre el espíritu y el terapeuta. No alcanzo a estar empapado en esa luz, está ahí, siento el calor, pero es como si Dios no me quisiera. No es así, nunca viste la luz y si la vieras de golpe te cegaría. Ah, una luz muy blanca está sobre mi frente y creo que si me diera en los ojos me dejaría ciego. ¿Y esto es Dios?, pregunta el espíritu. No, ese es el camino que Dios te está mostrando para llegar a Él. Dios te está abriendo la puerta, pero ese camino debes recorrerlo vos mismo con tu voluntad. Hay una luz muy linda, es como un tubo cuadrado y me siento bien, como si estuviera flotando en el aire. Es una luz muy blanca que tiene destellos azulados en los costados. Tengo miedo. Observen ustedes el cambio de actitud. No tengas temor, seres de buena voluntad te están esperando con su amor para acompañarte en tus primeros pasos en la luz. Hay gente a los costados de esa luz, pero no sigo. ¿Qué está sucediendo que no seguís? Es como la salida de un túnel o algo así, y yo sé que cuando salga de ese túnel no voy a poder volver nunca más. Es exactamente así, cuando llegan a ese punto todas las almas lo saben. Bueno, está en tu decisión. ¿Querés volver a las tinieblas, a la oscuridad? Ánimo, seguí adelante, yo te acompaño para que puedas atravesar ese túnel y llegar a la luz. Tengo ganas de llorar. De pronto irrumpe en un llanto incontenible. Está mi hijo allá. Muy bien, corre hacia él. Mi hijo, está mi hijo ahí. Es increíble. Y está joven, está bien, llorando. ¿Viste que valía la pena hacer esto? Sí, yo quiero estar con mi hijo. Tengo a mi hijo. Además, acá está tan lindo, tanto tiempo, hijito querido, pero no me habla. Porque no necesita hablar, conectás con el pensamiento. Dice que me quiere mucho. ¿Por qué no vine antes? Porque estabas confundido. Ahora sabes que estando en la luz podés estar con tu hijo y con tus seres queridos. Ahora podrás pedirle a Dios que ayude a Ramiro, ¿sí? Pobre muchacho, ahora me doy cuenta de lo egoísta que fui, llorando. Si hubiera sabido que esto era tan bueno, que me iba a encontrar con mi hijo, no hubiera hecho lo que hice. Bueno, todo eso ya pertenece al pasado. Ahora disfruta este momento hermoso que estás viviendo. ¿Ayudarás a Ramiro? Sí, pobre pibe, ¿cómo sufrió? Tengo una deuda con él. Si hubiera alguna forma de ayudarlo, ya lo estás ayudando. Ahora yo voy a hacer una armonización positiva para Ramiro. Voy a pedirte entonces que permitas que Ramiro retorne a su conciencia física y si querés, podés escuchar esta armonización junto con tu hijo. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, entonces te saludo y me despido de vos. Que Dios te bendiga. Al abrir los ojos, Ramiro me miró sonriente y me dijo, me siento más yo.
Inmediatamente recordó que su mamá le contó que cuando ella era chica, Federico le envió un frasco de cianuro a Teresa, la abuela materna de Ramiro. Ya en la puerta del consultorio, Ramiro agregó: siento que mi abuela me quiso matar antes de nacer. Sinceramente, me sorprendió la facilidad con la que se manifestó Federico. Era como si hubiese estado todo el tiempo allí esperando que Ramiro le permitiese hablar. A mí no me quedaron dudas de que allí había otras personas. Lo que intento explicar aquí, aunque parezca inverosímil, es que mi sensación era la de estar hablando con otra persona completamente diferente a Ramiro. Si bien es cierto que Federico hablaba a través de Ramiro, para mí, era evidente que no era Ramiro. Yo no tenía dudas de que estaba hablando con otra persona. El timbre, la entonación de la voz y hasta la forma de expresarse eran diferentes. Incluso fue notable ver el cambio en las facciones de Ramiro y cómo al terminar el trabajo desapareció Federico y volvió a ser Ramiro. Otro hecho notable fue el cambio progresivo en la actitud del bisabuelo de Ramiro. En el inicio fue agresivo y trató de intimidarme diciendo que era Lucifer. Con el tiempo pude comprobar que este es un recurso que utilizan muchas entidades: intimidar al terapeuta o a quien sea para que las dejen tranquilas y puedan quedarse donde están. A medida que fue progresando el diálogo con Federico, este fue pasando de la intimidación a la desconfianza. Luego se mostró interesado cuando le hablé de la posibilidad de ir a la luz y finalmente no pudo contener la emoción y estalló en llanto cuando se encontró con su hijo. Este fue un hecho totalmente espontáneo e inesperado. A mí ni siquiera se me había ocurrido la posibilidad de ese encuentro que fue totalmente definitorio para que Federico se fuese a la luz. Toda la secuencia del trabajo con Federico es muy interesante porque, siendo una de mis primeras experiencias con almas perdidas, ya mostraba un patrón de desarrollo que más tarde se repetiría en los sucesivos trabajos terapéuticos de esta naturaleza. ¿Recuerdan que Ramiro indicó que había 3 entidades? En la sesión siguiente se manifestó la segunda de ellas. Esa tarde Ramiro llegó con ganas de morirse. Apenas entró, me dijo: hay una fuerza espiritual que está dentro de mí y que se está oponiendo a todo lo que hago. Siento que hay algo que no es mío y que yo no quiero. Muy bien, le respondí. Entonces vamos a trabajar directamente con esta sensación. Viernes 1 de diciembre de 1989. Muy bien, Ramiro. Contaré hasta 3 y dejarás que esta fuerza espiritual se manifieste libremente. 1, 2, 3. Adelante. ¿Quién eres? Soy el doctor Ramiro T. Soy el hijo de Federico y padre de Norma, la mamá de Ramiro, con voz firme y segura. ¿De modo que tú eres el abuelo de Ramiro? Así es. Muy bien, ahora puedes decir todo lo que necesites decir. Quiero que sepas que yo también soy doctor, soy médico y sinceramente quiero ayudarte. ¿Cuáles son tus sufrimientos, tus dolores? ¿Qué es lo que te lleva a estar junto a Ramiro? Son las 12:05 de la noche del 9 de febrero de 1958. Me siento mal y agarro una botella de coñac que tomo cuando me siento mal. Tengo una afección avanzada en las coronarias. En noviembre del año pasado tuve un edema agudo de pulmón. Me levanto. Estamos en la casita de Mar del Plata que amo profundamente. Me siento muy bien allí. Teresa está dormida, no quiero despertarla. Me duele el pecho y veo la luz en la pieza de Norma. Me asomo y veo que ella está leyendo. Me senté a los pies de la cama y me siento peor y me tomo el pulso. Perdí la conciencia absoluta. Caí muerto. Me sorprendió que fuera directamente al momento de su muerte, como si supiera lo que tenía que hacer. ¿Qué ocurre cuando caes muerto? Mi hija me dice: papá, papá, ¿qué te pasa, papá? Y enseguida se da cuenta de que estoy muerto. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Qué piensas? No lo sé, yo sabía que podía pasar. El médico me había dicho que no fuera a Mar del Plata, por causa del clima, pero mi esposo insistió tanto en ir que finalmente mi hija fue al consultorio del cardiólogo para que él le diera las instrucciones de las cosas que tenía que hacer y las que no podía hacer en Mar del Plata. Nada de salir afuera, mucho menos al viento, nada de tomar agua de allá, así que llevo las damajuanas de agua de acá, de Buenos Aires. Esa noche no había cenado más que una pera. Entonces vuelve unos instantes antes de tu muerte para que veas bien qué es lo que pasa. Fíjate qué ocurre, qué es lo que piensas y qué es lo que sientes en ese momento previos a la muerte. Vuelve a ese momento. Me siento en la cama de mi hija a los pies y le comento que me duele el pecho. Ella estaba con un libro en la mano, con la luz encendida todavía. El dolor era muy rápido. Comencé a tomarme el pulso y vi la hora. Eran las 12:15 y de pronto vi una enorme luz blanca que se abalanzó sobre mí, o yo me abalancé hacia ella.
Sin embargo, yo quería quedarme ahí porque me gustaba mucho. ¿En dónde te querías quedar? En la casita blanca de Mar del Plata. Yo la llamaba así, no quería irme de allí. Y fíjate, ¿cuáles son tus últimos pensamientos en el momento de morir? ¿Qué decisión tomaste en esos momentos? No quería irme de allí, quería quedarme en el único lugar donde podía estar tranquilo, ir al club y jugar a las damas con mis amigos del club de Mar del Plata. Ese es uno de los motivos por los cuales no se fue a la luz y se quedó en el plano físico, claramente para jugar con los amigos. ¿Y entonces qué hiciste?, le pregunta el terapeuta. Veo mi cuerpo tirado entre las dos camas. No sé por qué, pero la policía está tomando las impresiones digitales. Me duele ver cómo llora mi hija y no puedo olvidar las palabras de ella cuando corrió a mi habitación a llamar a mi esposa. Papá está muerto. Ni yo lo podía creer ni entender. No sé cómo decírselo. Parecía mentira, pero me sentía muy bien después de ese dolor. ¿Te sentías mejor después de dejar el cuerpo? Mucho mejor. Entonces pensé, me quedo aquí para siempre, tranquilo, donde realmente me gusta estar y no voy a tener que soportar a Teresa, su esposa. Allí está nuevamente la decisión que fija el alma al plano físico. Lo que sucede, doctor, es que 8 años antes de morir, mi cardiólogo me prohibió tener relaciones sexuales por una cuestión obvia. No podía realizar esfuerzos y mi esposa es una persona muy fogosa. Usted me entiende, ¿no? Creo que me odiaba por eso. Siempre fue terrible, pero los últimos 8 años fueron terribles. Un caos. Era febrero y mi hija se iba a casar en abril. Yo le decía a mi hija, casate pronto y denme nietos. Nunca tuve nietos, llorando. Aquí hay otro motivo para quedarse. Deja salir todo lo que sientas. ¿Qué pasó entonces? Trasladaron mi cuerpo a Buenos Aires y me velaron en lo que era mi consultorio. Hacía mucho calor. En determinado momento estaba mi futuro yerno observando mi cuerpo mientras me velaban y se acercó uno de los caballeros de la funeraria y sugiere cerrar el cajón. Mi cuerpo se estaba hinchando e incluso cuando llegaron a Buenos Aires y abrieron el féretro había salido mucha sangre por la boca. Limpiaron el cuerpo y me pusieron en exposición. ¿Qué pasa cuando tu hija se casa y va a tener un hijo? Siento pena de no poder estar con ella y llevarla al altar. Siento pena de no poder besar a un nieto mío. Me siento muy solo. ¿Y cuándo es que decidís incorporarte a Ramiro? ¿Qué es lo que te lleva a él? Dos motivos. Uno es egoísta, el otro no es tan egoísta. A través de él puedo disfrutar de estar en Mar del Plata, en esa casa y mirar por la ventana en la esquina que da al mar. ¿Y el otro motivo? El otro motivo es que desde hace 7 u 8 años que veía lo que mi esposa le estaba haciendo a mi hija y realmente no podía o no quería creer que ella pudiera hacer esas cosas contra mi hija. Desde aquí me doy cuenta de que mi esposa quería matar a mi hija. Está mi nieto que lleva mi nombre y pensé que al crecer él sería fuerte y a través de él crecería una muralla entre mi esposa y mi hija para que mi hija no recibiera más daño. Parece que padre, hijo, bisabuelo y abuelo de Ramiro tenían el mismo concepto sobre la abuela de este. Ahora dime una cosa, ¿crees que has hecho bien? ¿Crees que has actuado de la manera correcta para hacer esto? Lo digo sin ánimo de censurarte. Sí, doctor, entiendo. Con respecto al primer motivo, quizás sea egoísta, pero a mi nieto siempre le gustó mucho Mar del Plata y esto no lo perjudica en absoluto. En cuanto al otro motivo, tengo que reconocer que lo usé como carne de cañón porque solo a través del cuerpo de mi nieto podía yo oponerme al daño que mi esposa le estaba causando a mi hija. Tomé esa decisión porque mi nieto, Ramiro, es un joven fuerte y podía hacer todo lo necesario en esa situación. Hubiese sido peor si Teresa hubiese acabado con Norma. Bien, ahora yo te voy a explicar lo que ocurrió en esa muerte imprevista. Era prevista, dice el espíritu. Muy bien, era prevista. No debía ir, sin embargo fui por insistencia de Teresa. Cuando ocurrió esa muerte, te viste confundido, turbado, preocupado por tu familia. No, solamente me vi preocupado y entristecido por mi hija. Sentí un poco de bronca por ver la insensibilidad de mi esposa y la de sus 2 hermanas que la estaban acompañando ese verano. Y, en tercer lugar, sentía una sensación de liberación y tranquilidad muy grande porque sabía que podía quedarme ahí para siempre. Ya lo creo, pero eso te impidió ir a otros lugares donde uno puede ir cuando deja el cuerpo. ¿No sabes que Dios tiene lugares donde sus hijos son atendidos por seres de luz que se ocupan de sus sufrimientos y de las heridas del alma? Mire, doctor, yo soy creyente en Dios, pero a los curas y a los monjas no les tengo mucha simpatía. No soy un hombre que esté muy allegado a la iglesia o a temas de la teología. No sé qué hay más allá, a eso me refiero.
Yo te voy a explicar algo diferente. El espíritu vuelve muchas veces a la tierra a tomar distintos cuerpos para seguir aprendiendo y para seguir evolucionando. Cuando volvemos a la tierra, ¿para qué volvemos?, dijo. Vuelves a ocupar otro cuerpo, un cuerpo nuevo. ¿Quién me pone en este cuerpo? ¿Quién me manda? Te aconsejan los guías espirituales. ¿Quieres conocerlos? Sí, ¿por qué no? Para conocerlos, tienes que estar dispuesto a dejar este lugar y ascender hacia la luz. Mi pregunta se refería a por qué me mandan y quién me manda nuevamente a la Tierra. Te mandan a aprender nuevas experiencias, como médico. ¿Qué especialidad tenías? Odontólogo. Tú sabes que existen tantas cosas para estudiar que una vida no alcanza. Seguramente tuviste otras vidas antes de ser odontólogo y probablemente ya estarías vinculado con otra ciencia médica. Dios nos da la oportunidad de tener varias vidas para que en cada una de ellas uno vaya aprendiendo un poco más y ¿es eterno? Es eterno hasta el día en que vuelves a unirte a Dios. ¿Y entonces qué haces? ¿Qué pregunta? Imagino que el día en que llegas a unirte con Dios participás del orden creador. Ese es el motivo de tener que venir a la tierra en vidas sucesivas para ir perfeccionándote para poder llegar a ese momento sublime en el que te unes definitivamente a la luz. Pero si no estoy vivo y tampoco estoy en la luz, ¿dónde estoy? ¿Estás en los planos inferiores? ¿Te gusta donde estás? Creo que si mi nieto viviera en Mar del Plata sería perfecto. ¿Y si pudieras tener un cuerpo nuevo? ¿Un cuerpo nuevo? Claro, ¿no sabías que podías tener un cuerpo nuevo? ¿Cuándo y cómo? Con tono de interés. Cuando llegues a la luz, podrás hablar con los guías y ellos te darán la oportunidad y el cuerpo que necesitas para las nuevas experiencias que quieras vivir. Podrás ir a Mar del Plata con tu propio cuerpo sin necesidad de vivirlo a través del cuerpo de otro. ¿No sería mejor que tuvieras tu propio cuerpo para ir a Mar del Plata? Sí, por supuesto, pero ¿cuándo? Cuando tú quieras, pero previamente tienes que dejar este lugar donde estás, tienes que entrar en la luz y entonces los guías espirituales te van a preparar para tu nueva vida. Es fantástico, sería fabuloso tener un cuerpo, pero ¿cómo sé yo que me van a mandar a Mar del Plata? ¿Podré ir a Mar del Plata? Bueno, tú eliges. Si tú eliges encarnarte en la Argentina, en cualquier momento puedes ir a Mar del Plata. ¿Y eso lo decido yo? ¿Encarnarme en Argentina, en Brasil? Te digo Brasil porque estuve allí. Ya entramos en confianza, dice acá el doctor. Lo decides tú con el consejo de tus guías. En base a ese consejo, ¿yo puedo elegir? Puedes elegir. Si por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Si a mí me dicen que vaya a un país en el que está al otro lado de Mar del Plata, ¿puedo, pese al consejo de ese guía, decidir tomar un cuerpo para poder ir a Mar del Plata? Parece que Mar del Plata es su obsesión. Los guías te aconsejarán sobre lo que ellos evalúan que es mejor para vos, pero la decisión final es tuya. Los guías te aconsejan, tú tomas la decisión. Y dice que yo puedo tomar el cuerpo que quiera, el cuerpo que sea más adecuado para vos. Bueno, obviamente voy a tratar de tener el cuerpo de un hombre atlético. Entonces, si estás dispuesto, yo te propongo ayudarte a que llegues a la luz. ¿Quieres hacer esa prueba? ¿Quieres ir hacia la luz? Sí. Entonces vamos a pedirle a Dios que te otorgue la gracia de ver la luz en este día. Siento una claridad en mis pies, dice el Espíritu. Muy bien, sigue avanzando, no tengas temor que yo estoy a tu lado. No se vaya, Señor, por favor, que la luz no se vaya, se corre con desesperación. Tranquilo, te está marcando el camino. ¿Qué estás viendo? Un fondo negro con una puerta rectangular de color blanco. De la puerta sale un haz de luz que ilumina partículas como si estuvieran en suspenso. Acércate a la puerta que te están ofreciendo. Está lejos, ahí está otra vez. Por favor, Señor, ayúdeme, ahí está. Siento un calor que me envuelve, me duele la cabeza, estoy muy cerca de la puerta, hay gente. Mirá a través de la puerta. Es como un ángel, ¿puede ser? Claro que sí, es el ángel que te está enviando Dios. Ya estoy muy cerca, es como si el ángel estuviera esperando para escoltarme. Tiene una espada que brilla mucho, como si fuera de fuego. Sí, es una espada de luz muy intensa, todo es de color blanco y ahora se torna de color celeste. No tengas temor, deja atrás la oscuridad y entra al mundo nuevo que se abre ante ti. Ay, dice con un largo suspiro, entré. Ese ángel tiene un aspecto muy imponente. Antes de entrar parecía que podía destruir cualquier cosa. Ahora es como si colocara una mano sobre mi hombro y me acompañara como un amigo. No sé a dónde vamos. Tranquilo, déjate llevar. ¿Comprendés ahora que todo esto era cierto? Sí, hay mucha paz, mucha tranquilidad. Ahora me doy cuenta de una cosa. ¿De qué te das cuenta? Me doy cuenta de que Teresa me molestó mucho aún después de muerto porque siempre me invocaba en sesiones espiritistas.
Ahora me siento lejos de ella y ya no puede hacerme nada. Qué detalle, ¿no es cierto? Perdonala porque no sabía lo que hacía, así como Jesús perdonó a quienes lo crucificaron. Es lo último que te queda por hacer, perdonarla completamente. Sí, la perdono, yo ya estoy bien, ¿qué me importa? Entonces agradecer a Dios que te ha permitido entrar a la luz. De ahora en más tendrás un nuevo camino para seguir. ¿Comprendes ahora la verdad? Comprendo que hay una luz, como dijo usted, ahora falta un cuerpo para ir a Mar del Plata. Lo vas a tener, pero antes de tomar el cuerpo para ir a Mar del Plata, lo correcto es que planifiques tu vida y todo lo que vas a hacer en tu vida. No vas a venir solo para ir a Mar del Plata, ¿no es cierto? No, por supuesto, ahora estoy muy tranquilo. Y yo estoy muy contento porque has encontrado la luz. Te propongo que te quedes ahí en la luz y que dejes a Ramiro. Si quieres, podés escuchar la armonización que le haré a Ramiro. No me interesa porque Ramiro es mi nieto y lo quiero, pero acá estoy muy bien. Entonces yo te saludo y me despido de vos. Como habrán podido percibir, aún sin escuchar su voz, una personalidad completamente diferente a Federico se manifestó en esa segunda oportunidad a través de Ramiro. A diferencia de la actitud agresiva e intimidatoria de Federico, el discurso y la forma de expresarse del abuelo de Ramiro era completamente diferente. Sereno y respetuoso todo el tiempo, se mostró muy interesado cuando comencé a hablarle de la luz y de la posibilidad de volver a tener un cuerpo. Perfectamente podría haber sido el diálogo de dos colegas sentados en una mesa de café. Lo que quiero decir es que yo estaba convencido de que estaba hablando con otra persona y que en ningún momento se me ocurrió pensar que Ramiro pudiera estar delirando. En realidad, lo que estaba sucediendo me parecía lo más natural del mundo. Aún así, al finalizar la sesión de Ramiro, yo me encontraba sorprendido y maravillado a la vez. Si bien yo había asistido a muchas experiencias de este tipo en el ámbito de una escuela cardesiana, no era lo mismo esto que estuviese sucediendo en mi consultorio con las personas que me consultaban por sus problemas emocionales. Durante muchos años yo había creído que este era un problema que solo afectaba a los médiums. Fue solo después de conocer a la doctora Edith Fiore a fines de 1988 y que ésta explicara que algunos síntomas que presentaban sus pacientes se debían a la posesión por entidades desencarnadas que hice consciente en esta realidad. Nunca antes se me había ocurrido pensar que el alma de un difunto, y menos de un familiar, podía afectar a cualquier persona provocando síntomas, perturbaciones emocionales y alteraciones de la conducta en la persona afectada, y menos aún que esto pudiera tratarse de la consulta terapéutica. Y sin embargo, allí estaba Ramiro, sentado frente a mí, sonriendo, visiblemente aliviado. Ahora era él mismo, era Ramiro, de eso no cabía ninguna duda. Pero hasta hacía apenas unos minutos era otra persona, y la semana anterior había sido otra. ¿Cómo era posible que ocurriera esto? ¿Cómo era posible que su bisabuelo y su abuelo estuvieran allí como si estuvieran vivos, hablando conmigo como si no hubiese pasado el tiempo? Porque a mí no me quedaba duda de que había hablado con los dos seres que, si bien eran invisibles, conservaban una perfecta conciencia de sí mismos y diferenciados y discriminados de Ramiro. ¿Cómo era posible que los dos conviviesen en Ramiro o donde fuese sin siquiera tener noticias uno del otro? ¿Cómo era vivir con esa carga? Cuando Ramiro se enojaba o cuando se peleaba con su abuela o cuando se entretenía matando gatos, ¿quién era el que lo hacía? ¿Era él, Ramiro o eran los otros? ¿Y cómo era posible que Federico, el bisabuelo de Ramiro, se encontrara con su hijo en la luz cuando éste todavía estaba aquí junto a su nieto? ¿Sería como el fenómeno de la bilocalización? Estas y decenas de preguntas me venían en tropel a mi mente casi al mismo tiempo. En los años por venir iría descubriendo más cosas todavía que entonces ni siquiera se me ocurriría imaginar. Ramiro se sentía mucho mejor después de este trabajo, pero todavía quedaba una entidad y, además, tenía que seguir trabajando con su agresividad. Sin embargo, canceló la siguiente sesión, algo típico cuando se trabaja con entidades, y no volví a saber de él hasta 8 años después. En ese lapso se había casado y divorciado. La obsesión por la mecánica preventiva había desaparecido y se había recibido de mecánico dental. De alguna manera, la mecánica seguía presente. No recordaba nada de las experiencias con su bisabuelo y su abuelo, pero tenía siempre muy presente al papá de su mamá. Emocionalmente no se encontraba bien. Yo recordé que le faltaba trabajar con una entidad, tal vez la más importante, y que tampoco habíamos podido abordar el tema de su agresividad,
pero Ramiro declinó la posibilidad de volver a trabajar con todo eso. Bien, gente. Estiré un poquitito. A los que están acá, bueno, buenos días o buenas tardes. No sé qué les pareció la lectura del prólogo y del capítulo número 1, que fue voladísimo. Muy interesante. Ya después arranca el capítulo 2. De almas perdidas, fragmentos y campos de energía. Este está todavía más interesante. Este capítulo 2 quizás para algunos puede ser un poco más denso porque no es una historia, sino que es más técnico. Te empiezan a explicar cómo funciona el alma, por qué se fragmenta, qué son los campos de energía y demás. Hay un montón de explicaciones muy interesantes acerca de esto. Gracias por ver este video, gracias por el aguante, por los me gustas, por los comentarios. Los espero en otro próximo video donde voy a seguir leyendo este libro porque los capítulos se ponen todavía mucho más interesantes. Las historias se ponen todavía mucho más interesantes porque hay diferentes tipos de entidades, de espíritus, almas perdidas, espíritus oportunistas, espíritus que se han quitado la vida en vida y demás. Así que se pone cada vez más interesante. Así que bueno, gente, gracias a todos. Les mando un abrazo acá a la gente que va a estar viendo el video después editado o no.